Ella quería demostrar que era fuerte, que podía seguir adelante sola, pero al verlo con otra, su mundo se derrumbó en silencio. Sin pensar, se escondió debajo de una mesa, buscando huir del dolor. Solo que no imaginaba que, en aquel escondite, encontraría el inicio de una nueva historia. Si te encantan las historias de amor intensas como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saberlo. Mariana nunca imaginó que aquella noche sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Sentada sola en aquel restaurante en la Ciudad de México, intentaba desesperadamente parecer cómoda, pero cada segundo ahí era una tortura silenciosa. Las luces tenues, el sonido del piano de fondo, las parejas conversando en voz baja en sus mesas, todo aquello debería ser romántico, relajante. Pero para ella era solo un recordatorio más de que estaba sola, de que los últimos 3 años de su vida habían sido desperdiciados en una relación que terminó de la peor forma posible. Todavía recordaba el día en que lo descubrió todo. La traición, las mentiras, la humillación pública cuando todos los amigos en común ya lo sabían antes que ella. Santiago había sido la persona en quien más confió, y él había destruido todo sin mirar atrás. Ahora, 3 meses después de terminar, Mariana estaba ahí, intentando probarse a sí misma que podía hacer cosas sola, que podía salir de casa sin sentir esa opresión en el pecho, esas ganas constantes de llorar. La terapeuta le había dicho que necesitaba exponerse a situaciones nuevas, crear buenos recuerdos, reemplazar las memorias malas con experiencias positivas. Por eso estaba ahí, en aquel restaurante sofisticado de Polanco, un lugar que jamás frecuentaría en otra situación. Pero la idea era justamente esa, salir de su zona de confort, hacer algo diferente, algo que le demostrara a ella misma que estaba siguiendo adelante. Mariana miró el menú por tercera vez, pero las palabras seguían mezclándose en su mente. Risotto de funghi porcini, medallón en salsa de vino tinto, carpaccio de salmón. Todo parecía demasiado complicado, demasiado caro, demasiado sofisticado para alguien como ella. Una diseñadora gráfica de 28 años que trabajaba por su cuenta y apenas lograba pagar la renta de su departamento de una recámara en la Condesa. ¿Qué estaba haciendo ahí? Fue cuando escuchó esa voz. Esa maldita voz que conocía tan bien, que había escuchado susurrarle palabras de amor al oído por 3 años, que le había dicho que la amaba, que le había prometido un futuro juntos. Mariana sintió que se le revolvía el estómago. Levantó la vista lentamente, como si de alguna forma pudiera estar equivocada. Pero no lo estaba. Santiago estaba ahí, entrando al restaurante con una mujer del brazo. Una mujer hermosa, elegante, de cabello largo y lacio, que llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que la renta de Mariana. Se reían, parecían completamente a gusto, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si Mariana nunca hubiera existido, como si esos 3 años nunca hubieran significado nada. El pánico se apoderó de ella al instante. El corazón comenzó a latirle desbocado, las manos le sudaron frío, la respiración se le dificultó. No podía quedarse ahí. No podía dejar que él la viera sola, comiendo sola, siendo esa persona patética que juró que no volvería a ser. Pero tampoco podía simplemente levantarse y salir corriendo, eso sería aún más humillante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En un impulso completamente irracional, Mariana se agachó. Simplemente se deslizó de la silla y se arrastró debajo de la mesa más cercana, que afortunadamente estaba cubierta por un mantel largo de lino blanco que casi tocaba el suelo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían oírlo. Se acurrucó ahí, en el piso frío, sintiéndose ridícula, patética, pero al mismo tiempo aliviada por estar escondida. Fue entonces cuando se dio cuenta. Había alguien sentado en esa mesa. Podía ver los zapatos, unos zapatos de hombre, caros, de piel italiana, lustrados hasta brillar. Y también había piernas, unas piernas vestidas con pantalones de vestir impecables. Mariana se quedó helada. De todas las mesas,
vacías en el restaurante, ¿tenía que escoger justamente una que estaba ocupada? Se quedó ahí paralizada, sin saber qué hacer, esperando que en cualquier momento el hombre la delatara, que llamara a un mesero, que preguntara en voz alta qué diablos estaba haciendo debajo de su mesa. Pero nada de eso pasó. En lugar de eso, sintió que el mantel se movía ligeramente, cubriendo mejor sus piernas, y luego escuchó una voz masculina, grave y suave, diciéndole en voz baja a alguien que probablemente era un mesero: «Todo está bien, gracias. Solo tráigame otra copa de vino, por favor». Mariana abrió los ojos como platos. ¿La estaba encubriendo? ¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así por una completa desconocida que invadió su espacio de una forma tan vergonzosa? Los minutos se arrastraron como horas. Mariana permaneció ahí, escuchando el sonido ahogado de las conversaciones a su alrededor, el tintineo de las copas, el discreto arrastrar de las sillas. Intentó moverse lo menos posible, intentó ni siquiera respirar muy fuerte. Y entonces, finalmente, escuchó la voz grave de nuevo, esta vez hablando en voz baja, claramente dirigida a ella. «Ya se fueron. Puedes salir». Mariana sintió que la cara le ardía, de vergüenza. ¿Cómo iba a salir de ahí? ¿Cómo iba a ver a ese hombre a la cara después de una situación tan ridícula? Pero no tenía opción. Lenta y cautelosamente, comenzó a arrastrarse para salir de debajo de la mesa, intentando mantener algún vestigio de dignidad, aunque eso fuera obviamente imposible en esa situación. Cuando finalmente emergió y se puso de pie, tuvo que sujetarse del borde de la mesa para mantener el equilibrio. Tenía las piernas entumecidas de estar tanto tiempo encogida, su sencillo vestido negro estaba todo arrugado y estaba segura de que su cabello castaño estaba completamente desordenado. Levantó la vista lentamente para ver quién era el hombre que había sido testigo de su completa humillación. Y entonces su corazón se detuvo por una razón completamente diferente. El hombre sentado a la mesa era, sin duda, la persona más guapa que Mariana había visto en su vida. Tendría unos 35 años, cabello negro peinado hacia atrás de forma impecable, ojos oscuros y profundos que la observaban con una mezcla de diversión y algo más que no pudo identificar. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que su coche, y había una sonrisa contenida en sus labios, como si intentara no reírse, pero no de forma cruel, sino casi con ternura. «Buenas noches», dijo él, y su voz era aún más bonita escuchada directamente que desde debajo de la mesa. Imagino que fue una emergencia muy seria para justificar esa maniobra tan creativa. Mariana sintió que el rostro le ardía aún más. «Yo lo siento mucho. No sé qué me pasó. Vi a mi exnovio entrando con otra mujer y simplemente entré en pánico y...» «No tienes que explicar», la interrumpió amablemente. «Todos hemos querido escondernos debajo de una mesa en algún momento. Tú solo tuviste el valor de hacerlo de verdad». Había algo en su tono, algo en la forma en que la miraba, que hizo que Mariana se relajara un poco. No se estaba burlando de ella. Parecía genuinamente comprensivo, quizás hasta un poco impresionado con su osadía. «Debería irme», dijo Mariana, comenzando a alejarse. «Ya molesté suficiente». «Espera», dijo él, y había algo en su voz que la hizo detenerse. «Viniste a cenar, ¿no? Sería una lástima desperdiciar el valor que tuviste para salir sola solo por un encuentro desafortunado. ¿Por qué no te sientas y cenas conmigo? Considéralo una compensación por la vergüenza que te causé al no avisar que estaba sentado aquí». Mariana parpadeó confundida. «Pero usted no me causó ninguna vergüenza. Fui yo la que invadió su mesa». «Entonces considéralo una disculpa preventiva por cualquier comentario inadecuado que pueda hacer durante la cena», dijo él, y había un brillo divertido en sus ojos. «Por cierto, soy Felipe. ¿Y tú eres?» «Mariana», respondió ella automáticamente, todavía procesando lo que estaba sucediendo. «Mariana», repitió él como si estuviera probando el nombre. «Bueno, Mariana, ¿qué me dices? ¿Vas a dejarme cenar solo después de haber compartido el espacio debajo de mi mesa? Eso sería muy cruel». Había algo irresistible en él. Quizás era la forma en que la miraba,
como si realmente quisiera que se quedara, como si no fuera solo por lástima o educación, o quizás era el hecho de que, por primera vez en meses, se sentía vista de verdad, no como la exnovia de Santiago, no como la mujer traicionada y humillada, sino simplemente como Mariana. «No lo sé», dijo ella dudando. «No quiero arruinarle la noche». «Ya la estás arruinando», dijo él con una sonrisa. «Mejor quédate y haz que el retraso sea más agradable». Y fue así, de forma completamente inesperada y absurda, que Mariana se encontró sentada a la mesa con un completo desconocido. Un desconocido increíblemente guapo, bien vestido y que, por alguna razón que no entendía, parecía genuinamente interesado en conocerla. La conversación fluyó de forma sorprendentemente natural. Felipe era encantador, divertido, atento. Le hacía preguntas sobre ella, sobre su trabajo como diseñadora gráfica, sobre sus gustos, sus pasiones. Y a diferencia de Santiago, que siempre convertía cualquier conversación en algo sobre él mismo, Felipe realmente parecía interesado en las respuestas. Se reía de sus chistes, comentaba con entusiasmo sobre los proyectos que ella mencionaba, y había una forma en que la miraba que hacía que Mariana se sintiera especial, bonita, interesante. Cuando la cena terminó y salieron del restaurante, Mariana sintió que había vivido un sueño. Felipe le pidió su número, dijo que le gustaría volver a verla, y había una sinceridad en su voz que le hizo creer que no era solo por compromiso. Se despidieron con un abrazo, y Mariana regresó a casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. En los días siguientes, intercambiaron mensajes constantemente. Buenos días, buenas noches, chistes tontos, fotos aleatorias del día. Felipe era atento, cariñoso, interesado. Le preguntaba cómo había estado su día, se preocupaba cuando ella mencionaba que estaba estresada con un proyecto, la hacía reír con sus observaciones inteligentes sobre el mundo. Y lentamente, muy lentamente, Mariana sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Se vieron más veces: un café en la Condesa, una caminata por el Parque México, un cine seguido de una plática hasta tarde en una cafetería abierta 24 horas. Cada encuentro era mejor que el anterior, cada conversación más profunda, cada roce más significativo. Y entonces, en 1900, una noche lluviosa de viernes, mientras se refugiaban bajo una marquesina esperando que pasara la lluvia, Felipe la besó. Fue un beso suave, delicado, lleno de promesas no dichas, y cuando se separaron, Mariana vio en los ojos de él el mismo sentimiento que estaba creciendo dentro de ella. Algo real, algo poderoso, algo que podría convertirse en amor. Pero lo que Mariana no sabía, lo que nadie le había contado, era quién era Felipe en realidad. No sabía del imperio que él dirigía, de las empresas que llevaban su apellido, de la fortuna que había heredado y multiplicado. Para ella, él era solo Felipe, el hombre que le había ofrecido refugio cuando estaba escondida debajo de una mesa, el hombre que la hacía reír, que la hacía sentirse viva de nuevo. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, cuando descubriera todo lo que él le había ocultado, sería demasiado tarde. Porque en ese momento, en esa noche lluviosa en la Ciudad de México, Mariana ya se estaba enamorando. Y quizás, solo quizás, él también. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Las semanas siguientes fueron como un sueño del que Mariana no quería despertar. Ella y Felipe se veían siempre que podían, e incluso cuando no estaban juntos físicamente, había mensajes constantes, llamadas que se extendían hasta la madrugada, risas compartidas a través de la pantalla del celular. Mariana se sentía renacer, como si los últimos meses de tristeza y soledad fueran solo una pesadilla lejana que finalmente estaba terminando. Felipe tenía una forma de hacerla sentir especial que era completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Con Santiago siempre sintió que tenía que demostrar su valía, que tenía que esforzarse para merecer atención y cariño. Pero con Felipe
Era diferente. Él la buscaba, él se aseguraba de estar presente, él demostraba de 1000 formas pequeñas y grandes que se preocupaba por ella. Una tarde de sábado, Felipe apareció en su departamento con una bolsa llena de ingredientes y anunció que iba a cocinar para ella. Mariana se rió dudosa, pero él insistió. Pasó toda la tarde en la diminuta cocina del departamento, preparando una pasta con salsa de jitomates frescos y albahaca que quedó sorprendentemente deliciosa. Cenaron sentados en el piso de la sala porque la mesa era demasiado pequeña y el sofá estaba cubierto de telas y muestras de proyectos que Mariana estaba desarrollando. «Eres increíble, ¿sabías?», dijo Felipe esa noche mientras observaba los diseños esparcidos por la sala. «Tu talento es absurdo. Estas creaciones son geniales». Mariana sintió que se le calentaba el rostro. «Son solo unos proyectos freelance. Nada del otro mundo». «¿Nada del otro mundo?», repitió él, tomando uno de los bocetos. «Mariana, esto es arte. ¿Ya pensaste en abrir tu propio estudio? ¿Hacer algo más grande?» «¿Con qué dinero?», se rió ella sin humor. «Apenas puedo pagar las cuentas del mes. Abrir un estudio es un sueño muy lejano para alguien como yo». Hubo algo en la expresión de Felipe en ese momento, algo que Mariana no pudo descifrar. Parecía que quería decir algo, pero se contuvo. En lugar de eso, solo la atrajo hacia él para darle un abrazo y dijo: «Un día lo lograrás. Estoy seguro de eso». Pero no todo era perfecto. Había momentos en que Mariana sentía que Felipe le estaba ocultando algo. Pequeñas cosas, como cuando cambiaba de tema rápidamente si ella le preguntaba sobre su trabajo, o cuando siempre elegía lugares discretos para sus citas. Nunca los restaurantes famosos o de moda que salpicaban la ciudad de México. Tampoco le había presentado a nadie de su círculo social, y cuando ella lo mencionaba casualmente, él desviaba la conversación con un chiste o un beso. Al principio, Mariana intentó no pensar mucho en eso. Después de todo, llevaban juntos solo unas semanas. Era normal que él quisiera mantener las cosas más privadas al principio, ¿no? Pero con el paso del tiempo, la inseguridad comenzó a crecer. Y junto con la inseguridad vinieron los recuerdos dolorosos de Santiago, de cómo él también tenía sus secretos, sus mentiras, sus traiciones. Una noche, durante una conversación telefónica, Mariana finalmente reunió el signo essential A, valor para preguntar: «Felipe, ¿me estás ocultando algo?». Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa demasiado larga para ser cómoda. «¿Por qué preguntas eso?», respondió él finalmente, y había algo de cautela en su voz. «No lo sé», dijo Mariana, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Es que a veces siento que no me cuentas todo, sobre tu trabajo, tu vida. Ni siquiera sé bien dónde vives. Nunca hemos estado en tu casa». «Mariana», dijo Felipe, y su voz estaba llena de algo que podría ser culpa o preocupación. «¿Confías en mí?». «Quiero confiar», respondió ella honestamente. «Pero después de todo lo que pasé con mi ex es difícil. Necesito saber que estás siendo honesto conmigo». «Soy honesto», dijo él rápidamente. «Yo solo... Hay algunas cosas sobre mi vida que son complicadas de explicar, pero no tienen nada que ver contigo, Mariana. No tiene nada que ver con lo que siento por ti, que es real y verdadero». Mariana quería creerle. Dios mío, cómo quería creerle. Pero la duda ya estaba sembrada, y las dudas tienen la costumbre de crecer en la oscuridad. Fue entonces cuando Felipe la invitó a un evento benéfico, dijo él, para recaudar fondos para una institución de caridad que apoyaba. Sería un viernes por la noche, en un hotel de lujo sobre Paseo de la Reforma. Dijo que quería que fuera su acompañante, que ya era hora de que conociera a algunas personas importantes en su vida. Mariana se emocionó y se puso nerviosa al mismo tiempo. Se compró un vestido nuevo con el dinero que había guardado para emergencias, un vestido azul oscuro sencillo pero elegante, y pasó toda la semana preparándose mentalmente para esa noche. Finalmente, conocería el mundo de Felipe. Finalmente, entendería mejor quién era, él fuera de las citas discretas y las conversaciones íntimas. Cuando la noche finalmente llegó,
Felipe pasó a recogerla conduciendo un coche que hizo que Mariana abriera los ojos de par en par. Un Mercedes negro y reluciente que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en varios años. Él salió del coche usando un smoking que lo hacía parecer salido de una revista de moda, y cuando ayudó a Mariana a entrar al vehículo, ella sintió por primera vez que quizás estaba entrando en un mundo al que no pertenecía. El hotel era aún más impresionante de lo que imaginaba. Luces brillantes, valet parking uniformados, gente en trajes de gala entrando y saliendo. Mariana sintió que se le revolvía el estómago de nervios cuando Felipe le ofreció el brazo y comenzaron a subir los escalones de la entrada principal. Fue cuando comenzaron los saludos, gente deteniendo a Felipe a cada 2 pasos, estrechando su mano, diciendo cosas como «Señor Garza, qué placer verlo aquí» y «Señor Felipe, gracias por todo el apoyo a la causa». Mariana sentía que la cabeza le daba vueltas. «¿Señor Garza? ¿Por qué trataban a Felipe con tanta reverencia? ¿Por qué había fotógrafos tomándole fotos como si fuera alguien famoso?» Dentro del salón la situación solo empeoró. Había cientos de personas, todas vestidas con trajes carísimos, joyas que brillaban bajo los candelabros de cristal, meseros circulando con charolas de champaña en copas de cristal. Y todos, absolutamente todos, parecían conocer a Felipe. Más que eso, parecían respetarlo, admirarlo, tratarlo como si fuera alguien extremadamente importante. Mariana comenzó a notar los cuchicheos. Mujeres mirándola y luego susurrando entre ellas. Hombres examinándola con una curiosidad mal disimulada. Escuchaba fragmentos de conversaciones. ¿Quién es ella? Nunca había visto a Felipe Garza con alguien así. ¿Crees que sea serio? Y entonces escuchó un nombre que la hizo congelarse. Alguien a su lado, conversando con otra persona, mencionó casualmente: «El grupo Garza debe estar facturando miles de millones este año. Felipe realmente transformó el imperio que le dejó su padre». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Grupo Garza. Felipe Garza. Ella conocía ese nombre. Todo el mundo en la Ciudad de México conocía ese nombre. Era uno de los conglomerados empresariales más grandes de México, con presencia en construcción, tecnología, energía. ¿Y Felipe, su Felipe, era el dueño? ¿El heredero multimillonario que dirigía todo eso? Lo miró. Él estaba a unos metros de distancia, conversando animadamente con un grupo de ejecutivos, y de repente fue como si estuviera viendo a un extraño. Todas las piezas comenzaron a encajar. La forma en que siempre tenía dinero para pagar en los restaurantes sin siquiera mirar la cuenta. El coche caro, la ropa impecable, la forma en que evitaba hablar de su trabajo. No era porque su trabajo fuera aburrido o porque quisiera mantener las cosas simples. Era porque estaba ocultando quién era en realidad. Una mujer se acercó a Mariana en ese momento. Una mujer hermosa, de unos 30 años, que llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que la renta anual de Mariana. Su cabello rubio estaba recogido en un chongo sofisticado y tenía diamantes en las orejas que brillaban con luz propia. «Tú debes ser la nueva acompañante de Felipe», dijo la mujer, y había algo afilado en su sonrisa. «Soy Fernanda, su exnovia». Mariana sintió que se le revolvía el estómago. «Mucho gusto», logró decir. «Siempre es interesante ver sus elecciones», continuó Fernanda, mirando a Mariana de arriba abajo de una forma que la hizo sentir pequeña, inadecuada. «Tiene sus fases, ¿sabes? A veces le gusta rodearse de nuestro mundo. A veces le gusta experimentar con algo más. Sencillo». Las palabras fueron como una bofetada. Mariana sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No te lo tomes personal, querida», dijo Fernanda, su voz goteando falsa simpatía. «Felipe es un buen hombre, pero siempre vuelve a donde pertenece, a nuestro mundo, a gente como yo. Disfrútalo mientras dure, pero no te hagas ilusiones de que esto se convertirá en algo serio. Los hombres como él no se casan con mujeres como tú». Fernanda se alejó entonces, dejando a Mariana parada ahí, temblando de rabia y humillación. Miró alrededor del salón, a toda esa gente rica e importante,
y de repente todo tuvo sentido. Ella nunca pertenecería a ese mundo. Era solo una diseñadora gráfica que trabajaba por su cuenta, que vivía en un departamento minúsculo, que apenas podía pagar las cuentas. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué había pensado que estaba haciendo con Felipe? Cuando Felipe finalmente regresó a su lado, Mariana tenía los ojos llorosos y el rostro pálido. «Mari, ¿qué pasó?», preguntó él de inmediato, tomándole la mano. «¿Estás bien?». «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró ella con la voz temblorosa. «¿Por qué me ocultaste quién eres en realidad?». Felipe cerró los ojos por un momento, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. «Salgamos de aquí, necesito hablar contigo». Salieron del salón hacia una terraza vacía que daba a la vista de la Ciudad de México iluminada. El aire frío de la noche hizo temblar a Mariana, y Felipe inmediatamente se quitó el saco del smoking y lo puso sobre sus hombros. «Debí habértelo dicho antes», comenzó él, su voz cargada de arrepentimiento. «Lo sé, pero Mariana, tienes que entender. Cuando te conocí, cuando estabas escondida debajo de esa mesa, no tenías la menor idea de quién era yo, y eso fue tan refrescante, tan liberador. Por primera vez en mi vida, alguien estaba interesado en mí por lo que soy, no por lo que tengo». «Pero mentiste», dijo Mariana, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Me dejaste creer que eras solo una persona normal, cuando en realidad eres todo esto». Hizo un gesto vago hacia el salón. «Nunca mentí», insistió Felipe. «Solo no te lo conté todo, y te lo iba a contar, Mariana, te lo juro. Solo estaba esperando el momento adecuado, un momento en que ya confiaras en mí lo suficiente para entender que el dinero no cambia quién soy por dentro». «Pero lo cambia todo», exclamó Mariana. «Lo cambia completamente todo. Vives en un mundo diferente al mío, Felipe. Un mundo donde la gente usa vestidos que cuestan más que mi coche, donde los diamantes son accesorios casuales, donde todo el mundo te trata como si fueras de la realeza. ¿Cómo pensaste que esto iba a funcionar? ¿Cómo pensaste que me sentiría cuando descubriera que he sido solo una distracción más, una fase tuya antes de que vuelvas a tu mundo de verdad?» «No eres una distracción», dijo Felipe, tomando su rostro entre sus manos. «Eres lo más real que me ha pasado en la vida en los últimos años. Todo eso de ahí adentro, todo ese lujo, esa gente, nada de eso es real, Mariana. Todo es superficial, todo es apariencia. Pero tú, lo que siento por ti, eso es real». Mariana quería creer. Cada fibra de su ser quería creerle. Pero las palabras de Fernanda resonaban en su mente, junto con todas las inseguridades que cargaba desde el final de su relación con Santiago. No era suficiente, nunca había sido suficiente, y ahora estaba segura de ello. «Necesito irme», dijo, alejándose de él. «Necesito pensar». «Mariana, por favor», suplicó Felipe, pero ella ya se estaba quitando el saco de sus hombros y caminando hacia la salida. Tomó un taxi de regreso a casa y durante todo el trayecto lloró. Lloró por la ilusión que había construido, por el cuento de hadas que pensó que estaba viviendo. Lloró porque, a pesar de todo, todavía se estaba enamorando de Felipe. Y lloró porque sabía que quizás Fernanda tenía razón. Quizás ella realmente era solo una fase, una distracción temporal de su mundo real. Cuando llegó a casa, encontró decenas de mensajes de Felipe. Disculpas, explicaciones, declaraciones de que se preocupaba por ella. Pero Mariana no respondió a ninguno. Solo se acostó en la cama y siguió llorando, hasta que el cansancio finalmente la venció y cayó en un sueño inquieto y lleno de pesadillas. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Mariana había enfrentado desde que terminó con Santiago. Se encerró en casa, negándose a contestar las llamadas de Felipe, ignorando los mensajes que seguían llegando a cada hora. Sabía que estaba siendo cobarde, que al menos debería hablar con él adecuadamente, pero no podía. Cada vez que pensaba en enfrentarlo, recordaba ese salón lujoso, a la gente mirándola con desdén, las palabras venenosas de Fernanda. Al cuarto día de silencio,
Mariana estaba sentada en su sofá, revisando distraídamente su celular, cuando vio una notificación de Instagram. Era un mensaje de Santiago. Dudó antes de abrirlo, pero la curiosidad le ganó. Vi que estás saliendo con Felipe Garza. Siempre supe que eras una interesada, pero no imaginé que apuntarías tan alto. Apuesto a que te sientes la gran cosa ahora, ¿no? Lástima que él nunca te va a tomar en serio. No tienes la clase suficiente para su mundo. Mariana sintió que la rabia explotaba dentro de ella. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que le había hecho, después de haberla traicionado, humillado, destruido su confianza, ¿todavía tenía la audacia de juzgarla? Sus manos temblaban mientras escribía una respuesta, pero antes de poder enviarla, se detuvo. No le debía nada a Santiago. No necesitaba justificarse ante él, no necesitaba defenderse. Él no merecía ni siquiera una respuesta. Así que simplemente bloqueó su número y arrojó el celular al sofá. Pero el daño estaba hecho. Sus palabras se unieron a las de Fernanda, creando un coro de voces en su cabeza que repetía sin parar. No eres suficiente, no perteneces a ese mundo, te van a desechar. Esa noche, Mariana recibió una visita inesperada. Su mejor amiga, Julia, apareció en la puerta con una botella de vino y una determinación inquebrantable de no irse hasta que Mariana le contara todo. «Llevas días evitándome», dijo Julia, entrando al departamento sin esperar invitación. «Y vi las fotos del evento benéfico en las redes sociales. ¿Tú y Felipe Garza? En serio, Mari, ¿cuándo pensabas contarme que estabas saliendo con uno de los hombres más ricos de México?» Mariana se derrumbó. Le contó todo a Julia, desde el encuentro debajo de la mesa hasta la desastrosa noche del evento. Habló de cómo se sintió engañada, inadecuada, ridícula. Y Julia escuchó todo en silencio, solo sirviendo vino cuando el vaso de Mariana se vaciaba. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Julia cuando Mariana finalmente terminó de hablar. «¿Te gusta?». «Eso no importa», respondió Mariana secándose los ojos. «Claro que importa», insistió Julia. «De hecho, es lo único que importa. ¿Te gusta?». Mariana cerró los ojos. «Creo que me estoy enamorando de él, o al menos de la persona que yo creía que era». «¿Y la persona que creías que era es muy diferente de quien es en realidad?». Mariana lo pensó. Pensó en todas las conversaciones que tuvieron, en las risas compartidas, en la forma en que Felipe la hacía sentir vista y valorada. Pensó en cómo cocinó para ella, en cómo se interesó genuinamente en su trabajo, en cómo la besó esa noche lluviosa. Nada de eso había sido mentira. Nada de eso había cambiado solo porque ahora sabía cuántos ceros había en su cuenta bancaria. «No», admitió en voz baja, «sigue siendo la misma persona. Soy yo la que está dejando que la inseguridad me consuma». «Exacto», dijo Julia. «Mira, Mari, entiendo que estés asustada. Después de lo que te hizo Santiago, es natural que tengas miedo de volver a confiar en alguien, pero no puedes dejar que el pasado destruya tu presente. Y definitivamente no puedes dejar que las palabras de una ex envidiosa y de un ex idiota definan lo que vales». «Pero ¿y si tienen razón?», susurró Mariana. «¿Y si de verdad no pertenezco a ese mundo? ¿Y si él se da cuenta y me deja?». «Ay, si no te deja», replicó Julia. «¿Y si eres exactamente lo que él necesita? ¿Y si los dos logran que funcione a pesar de las diferencias? Nunca lo sabrás si te quedas aquí escondida, con miedo de intentarlo». Las palabras de Julia quedaron resonando en la cabeza de Mariana después de que su amiga se fue. Y por primera vez en días se permitió pensar realmente en lo que quería. No en lo que Fernanda pensaba, no en lo que Santiago decía, sino en lo que ella, Mariana, realmente deseaba en el fondo de su corazón. Y la verdad era que quería a Felipe. Quería darle una oportunidad a lo que tenían. Quería descubrir si ese sentimiento creciente entre ellos podría convertirse en algo duradero y real. Pero para eso necesitaba ser valiente. Necesitaba enfrentar sus miedos y sus inseguridades. Al día siguiente, Mariana finalmente respondió a los mensajes de Felipe. Le pidió que se vieran, que hablaran de verdad.
Él respondió en segundos, diciendo que podía ir a su casa, pero Mariana dijo que prefería ir a la de él. Era hora de conocer su mundo de verdad, de ver dónde vivía, cómo vivía. El departamento de Felipe estaba en uno de los edificios más lujosos de Polanco, en el último piso. Cuando Mariana entró, tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse con la boca abierta. El lugar era inmenso, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Había obras de arte en las paredes, muebles de diseñador, una cocina más grande que todo su departamento. Pero lo que realmente llamó su atención fue Felipe. Se veía diferente al hombre impecable del evento. Llevaba unos pants y una camiseta sencilla, estaba descalzo y tenía ojeras que indicaban que él tampoco había dormido bien en los últimos días. «Mari», dijo él, y había tanta emoción en su voz que el corazón de ella se encogió. «Viniste». «Vine», confirmó ella. «Necesitamos hablar». Se sentaron en el enorme sofá de la sala, manteniendo una distancia cautelosa entre ellos. «No debí ocultarte la verdad», comenzó Felipe. «Estuvo mal, y lo siento mucho. Pero tienes que entender, Mariana, me paso la vida entera rodeado de gente a la que solo le importa mi apellido, mi cuenta bancaria. Desde niño aprendí a desconfiar de las intenciones de cualquiera que se me acercara. Y cuando te conocí, cuando estabas debajo de esa mesa, completamente vulnerable y honesta, fue como una bocanada de aire fresco. No tenías idea de quién era yo, y aún así aceptaste cenar conmigo. Hablaste conmigo como si fuera una persona normal. Y me enamoré de eso. Me enamoré de ti». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Te enamoraste?» «Me estoy enamorando», corrigió él, mirándola directamente a los ojos. «Cada día más. Y sé que eso te asusta. A mí también me asusta. Pero ya no quiero ocultarte nada. Quiero que conozcas mi vida de verdad, toda. Las partes buenas y las difíciles. Quiero que tú decidas con toda la información si quieres estar conmigo». Mariana respiró hondo. «Yo también me estoy enamorando de ti. Pero tengo tanto miedo, Felipe. Miedo de no ser suficiente para tu mundo. Miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que puedes tener a alguien mejor, alguien que realmente pertenezca a tu círculo social». «¿Crees que quiero a alguien de mi círculo social?», preguntó Felipe tomándole la mano. «Mariana, crecí rodeado de personas como Fernanda, mujeres que fueron criadas para casarse con hombres como yo, que se saben todas las reglas de la sociedad, que nunca dicen algo incorrecto en las cenas de negocios. ¿Y sabes qué tienen todas en común? Son vacías, predecibles, superficiales. Ninguna de ellas se escondería jamás debajo de una mesa porque vio a su ex con otra. Ninguna de ellas hablaría jamás con tanta pasión sobre diseño gráfico que yo me quedaría escuchando por horas. Ninguna de ellas sería tan real como tú». Mariana sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. «Quiero creerte, tengo tantas ganas de creerte». «Entonces cree», dijo Felipe acercándose a ella. «Dame la oportunidad de demostrarte que esto es real, que lo que siento por ti no tiene nada que ver con dinero o estatus social. Tiene que ver con la forma en que me haces reír, en cómo me desafías, en cómo me haces querer ser una mejor persona». Se besaron entonces, un beso lleno de promesas y segundas oportunidades. Y cuando se separaron, Mariana supo que había tomado una decisión. Lo iba a intentar. Le iba a dar una oportunidad al amor, incluso con todos los miedos e inseguridades. Porque si había algo que los últimos días le habían enseñado, era que una vida sin riesgos era una vida sin posibilidades. En las semanas que siguieron, su relación cambió. Se volvió más abierta, más honesta. Felipe le presentó a sus amigos de verdad, no solo a los conocidos de negocios. La llevó a conocer a su familia, una madre viuda y elegante que, sorprendentemente, adoró a Mariana desde el primer momento. Él comenzó a frecuentar el departamento de ella, a ayudarla con proyectos, a formar parte de su vida cotidiana de una forma que nunca antes había hecho. Mariana, por su parte, comenzó a permitirse entrar en el mundo de él,
aceptó invitaciones a eventos, aprendió a navegar por las conversaciones superficiales de las cenas de negocios. Descubrió que podía mantenerse firme, incluso rodeada de personas que inicialmente la miraban con desdén. Y poco a poco, esas mismas personas comenzaron a respetarla, a verla no solo como la novia de Felipe Garza, sino como Mariana, la talentosa diseñadora con ideas innovadoras y una personalidad fuerte. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Fernanda no se rindió fácilmente. Aparecía en eventos, siempre encontrando una forma de estar cerca de Felipe, de hacer comentarios sutiles que buscaban minar la confianza de Mariana. Y Santiago, al enterarse por conocidos en común sobre su relación, comenzó a esparcir rumores en las redes sociales, insinuando que Mariana era una interesada que había planeado todo desde el principio. Un día, Mariana se encontró con Fernanda en el baño de un restaurante donde había ido a cenar con Felipe. ¿Todavía por aquí?, dijo Fernanda, retocándose el maquillaje en el espejo. Impresionante. Generalmente no duran tanto. Mariana respiró hondo, recordando todas las conversaciones con Julia, todas las palabras de aliento de Felipe. Sabes, Fernanda, antes me dabas miedo. Miedo de que tuvieras razón, de que yo no fuera suficiente. Pero, ¿sabes qué descubrí? Que tú me tienes miedo a mí. Fernanda se giró bruscamente. Miedo de ti, por favor. Sí, miedo, continuó Mariana, sorprendiéndose de su propio valor. Miedo porque yo tengo algo que tú nunca tuviste, su amor verdadero. Felipe nunca te miró de la forma en que me mira a mí. Y tú lo sabes. Por eso estás aquí intentando derribarme, intentando hacer que me rinda. Pero no va a funcionar, porque yo lo amo y él me ama. Y ninguna de tus palabras venenosas va a cambiar eso. Por primera vez Fernanda se quedó sin palabras. Mariana no esperó una respuesta. Simplemente salió del baño con la cabeza en alto, sintiéndose más fuerte y más segura que nunca. Cuando le contó a Felipe sobre el encuentro, él la abrazó fuerte y le dijo: «Estoy tan orgulloso de ti. Eres increíble, ¿sabías?». Y Mariana se dio cuenta de que, finalmente, estaba empezando a creerlo también, que era increíble, que merecía amor, que era suficiente exactamente como era. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas reservadas, y la más grande estaba a punto de suceder, de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. Fue a Felipe a quien se le ocurrió la idea. Una noche, mientras estaban recostados en el sofá de su departamento, viendo una película a la que ninguno de los dos le estaba prestando atención, dijo: «¿Y si abrieras tu propio estudio?». Mariana se rió. «Felipe, ya hablamos de esto. No tengo dinero para invertir en algo así». «Pero yo sí», dijo él, sentándose y mirándola con una expresión seria. «Déjame invertir en ti, Mari, no como novio, sino como inversionista. He visto tus proyectos, tu talento. Sería una inversión inteligente. Podrías montar un estudio, contratar un equipo, conseguir clientes más grandes». Mariana sintió que se le revolvía el estómago. «No, no puedo aceptar eso». «¿Por qué no?». «Porque sería exactamente lo que todos están diciendo», explotó ella. «Que estoy contigo por el dinero, que soy una interesada. Si me das dinero para abrir un negocio, vas a confirmar todo lo que Fernanda y Santiago están diciendo de mí». Felipe tomó su rostro entre las manos. «Mariana, mírame. ¿A quién le importa lo que digan? Tú sabes la verdad. Yo sé la verdad. Eso es todo lo que importa». «Pero a mí me importa», dijo Mariana con los ojos llenos de lágrimas. «Me importa porque necesito demostrar primero a mí misma que puedo hacerlo sola, que mi éxito es mío, no prestado de ti. ¿Entiendes?». Felipe suspiró, pero asintió. «Entiendo, pero cuando estés lista, cuando lo consigas por mérito propio y quieras expandirte, la oferta sigue en pie, no como caridad, sino como un reconocimiento a tu talento». Mariana estuvo de acuerdo y volvieron a ver la película. Pero las palabras de él quedaron resonando en su mente. Un estudio propio. Era un sueño que apenas se permitía tener, que parecía tan lejano, tan imposible. Pero quizás, solo quizás, no era tan imposible después de todo.
En las semanas siguientes, Mariana comenzó a trabajar más duro que nunca. Aceptó todos los proyectos freelance que pudo, trabajó hasta altas horas de la noche, sacrificó fines de semana. Felipe intentaba convencerla de que descansara, pero ella estaba decidida. Estaba demostrando algo, no a los demás, sino a sí misma. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Uno de sus clientes, una pequeña startup de tecnología para la que había creado toda la identidad visual, creció exponencialmente y fue comprada por una empresa más grande. Y a los nuevos dueños les encantó el trabajo de Mariana, tanto que le ofrecieron un contrato exclusivo para rediseñar la marca consolidada, un contrato que valía más dinero del que había ganado en todo el año. Mariana estaba extasiada. Finalmente lo estaba logrando, por mérito propio, sin la ayuda de nadie. Se lo contó a Felipe esa noche, y él la tomó en sus brazos y la hizo girar por la sala, riendo y celebrando como si la victoria fuera suya también. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo él besándola. «Lo lograste, Mari. Sola». «No sola», corrigió ella, mirándolo a los ojos. «Tú me apoyaste, creíste. En mí me diste fuerza cuando quise rendirme. Esto también es tuyo». Fue en esa época que las cosas comenzaron a ponerse realmente serias entre ellos. Felipe empezó a pasar más tiempo en el departamento de ella que en el suyo. Ropa suya comenzó a aparecer en el closet de ella. Cepillos de dientes compartidos, desayunos juntos. Todas esas pequeñas intimidades que transforman una relación en algo más profundo, más permanente. La madre de Felipe, doña Elena, invitó a Mariana a un almuerzo privado. Mariana estaba nerviosa, pero la mujer mayor la recibió con un abrazo cálido y una sonrisa genuina. «Mi hijo nunca había sido tan feliz», dijo doña Elena mientras almorzaban. «Lo veo sonreír de verdad, reír de verdad, y eso es gracias a ti, Mariana». «Él también me hace feliz», respondió Mariana sinceramente. «Muy feliz». «Sé que no fue fácil para ti», continuó doña Elena. «Entrar en nuestro mundo, lidiar con la gente que juzga, con las exnovias envidiosas, pero te mantuviste firme, mantuviste tu dignidad y tu autenticidad. Eso es raro, y es exactamente lo que mi hijo necesitaba». Las palabras de doña Elena conmovieron profundamente a Mariana. Por primera vez sintió que quizás, solo quizás, ella realmente pertenecía a esa familia. No porque se hubiera transformado en alguien diferente, sino porque había seguido siendo ella misma. Pero el pasado todavía tenía una última carta que jugar. Una noche, Mariana estaba en casa trabajando en un proyecto cuando recibió una llamada de Julia con la voz tensa y preocupada. «Mari, tienes que ver lo que Santiago publicó en redes sociales. Es horrible». Mariana abrió Instagram con el corazón encogido, y ahí estaba, una larga publicación de Santiago llena de insinuaciones y mentiras. Decía que Mariana había planeado todo desde el principio, que había investigado sobre Felipe antes de esa cena, que se había escondido debajo de la mesa a propósito para llamar su atención, que todo era una farsa, una jugada calculada de una mujer interesada y manipuladora. Las lágrimas llenaron los ojos de Mariana. No porque creyera en las mentiras, sino porque estaba cansada. Cansada de tener que defenderse, cansada de tener que demostrar su inocencia a gente que ya había decidido juzgarla. ¿Cuánto tiempo más tendría que aguantar eso? Felipe llegó minutos después, habiendo visto la misma publicación. Estaba furioso, con los ojos brillando de rabia contenida. «Lo voy a demandar», dijo Felipe de Mientostil inmediato. «Voy a acabar con él. ¿Cómo se atreve a mentir sobre ti de esa forma?» «No», dijo Mariana con calma, sorprendiéndose a sí misma. «No lo hagas». «Pero Mari, está destruyendo tu reputación». «Mi reputación está bien», respondió ella. «La gente que importa sabe la verdad. Los que no, nunca me van a creer de todos modos. No importa lo que diga o haga. No voy a desperdiciar más energía en Santiago. No se lo merece». Felipe la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Estás segura?» «Lo estoy», dijo Mariana.
Y por primera vez realmente lo estaba. Estaba cansada de dejar que el pasado la definiera, de dejar que las palabras de personas amargadas la hirieran. Era hora de seguir adelante de verdad. Publicó una única respuesta en sus redes sociales, corta y directa. La verdad no necesita defensa. Quien me conoce sabe quién soy. Los que no, no importan. Y entonces bloqueó a Santiago de todas las plataformas y decidió no volver a pensar en él nunca más. La reacción fue sorprendente. Amigos, colegas, incluso gente que Mariana apenas conocía, comenzaron a comentar con palabras de apoyo. Y lo más importante, varios clientes potenciales se pusieron en contacto, diciendo que habían visto su trabajo y que les gustaría contratarla. El intento de Santiago por destruirla había, irónicamente, dado más visibilidad a su talento. Fue en esa época que Felipe comenzó a actuar de forma extraña, más nervioso, más distraído. Mariana se dio cuenta de que estaba ocultando algo, pero esta vez no tuvo miedo. Confiaba en él. Sabía que, fuera lo que fuera, se lo contaría cuando estuviera listo. La verdad llegó un viernes por la noche. Felipe la invitó a cenar, diciendo solo que tenía una sorpresa. Mariana pensó que sería un restaurante nuevo, quizás un regalo. Pero cuando el coche se detuvo, se dio cuenta de dónde estaban. Era el mismo restaurante donde todo había comenzado. El lugar donde se había escondido debajo de la mesa, donde había conocido a Felipe, donde su vida había cambiado por completo. El restaurante estaba vacío excepto por ellos. Felipe había reservado todo el lugar. Había velas encendidas en todas las mesas, pétalos de rosa esparcidos por el suelo, música suave de fondo. Era la cosa más romántica que Mariana había visto en su vida. «Felipe, ¿qué es todo esto?», preguntó, sintiendo que las lágrimas ya comenzaban a asomarse a sus ojos. «¿Recuerdas esa noche?», preguntó Felipe, llevándola hasta la mesa donde él estaba sentado cuando ella se escondió debajo. «Estabas desesperada, asustada, tratando de esconderte de tu ex, y yo estaba aquí, solo, cansado de un mundo superficial y vacío. Y entonces invadiste mi espacio, literalmente». Él sonrió, y había tanto amor en sus ojos que el corazón de Mariana se aceleró. «En ese momento, Mariana, mi vida cambió, solo que aún no lo sabía, pero cada día desde entonces ha confirmado lo que ya sentía esa primera noche, que eres especial, que eres real, que eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida». Felipe se arrodilló entonces, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mariana se llevó las manos a la boca, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Mariana, te amo. Amo tu fuerza, tu valor, tu autenticidad. Amo cómo me desafías, cómo me haces querer ser mejor. Amo cómo seguiste siendo tú misma incluso cuando el mundo entero intentó hacer que cambiaras. Y quiero pasar todos los días de mi vida amándote, apoyándote, construyendo un futuro a tu lado. ¿Aceptas casarte conmigo?». Por un momento, Mariana no pudo hablar. Estaba viendo toda la escena como si estuviera fuera de ella, como si fuera una película, un sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero era real. Todo aquello era real. El hombre que amaba estaba arrodillado frente a ella, ofreciéndole su corazón, su futuro, su vida. «Sí», logró decir finalmente, con la voz temblando de emoción. «Sí, sí, 1000 veces sí». Felipe se levantó y la besó, y fue como si todas las piezas finalmente encajaran. Todos los dolores del pasado, todas las inseguridades, todos los miedos, todo eso tenía sentido ahora porque la había llevado hasta ahí, hasta ese momento perfecto. Cuando se separaron, Felipe le puso el anillo en el dedo. Era hermoso, delicado, exactamente el tipo de cosa que Mariana elegiría para sí misma. La conocía, realmente la conocía. «Hay una cosa más», dijo Felipe, tomándole la mano. «Ven conmigo». La llevó al fondo del restaurante, donde había una puerta que daba a un área privada, y cuando abrió la puerta, Mariana vio que no estaban solos. Julia estaba ahí, doña Elena, algunos amigos cercanos de ambos, todos sonriendo y aplaudiendo. «Sé que no te gusta la ostentación», dijo Felipe en voz baja,
en su oído. Pero quería que las personas que nos aman compartieran este momento con nosotros. Mariana miró a su alrededor, a todas esas personas que los habían apoyado, que habían creído en su amor incluso cuando todos los demás dudaban, y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud y felicidad. La fiesta improvisada duró horas. Hubo comida, bebida, música, risas. Doña Elena abrazó a Mariana y le susurró que estaba ganando la hija que siempre quiso. Julia lloró de alegría y dijo que siempre supo que esa noche en el restaurante era el inicio de algo especial. Cuando finalmente se quedaron solos de nuevo, ya era de madrugada. Felipe y Mariana caminaron por las calles vacías de la Ciudad de México, de la mano, planeando el futuro. «Estaba pensando», dijo Felipe, «cuando abras tu estudio, y lo vas a abrir porque eres increíble y talentosa, me gustaría ser tu primer cliente, no por favoritismo, sino porque genuinamente creo que harías un trabajo mejor que cualquier otra persona». Mariana sonrió. «Sabes que te voy a cobrar el precio completo, sin descuento de prometida». «No esperaría nada menos», se rió él. En los meses que siguieron, la vida de Mariana cambió de formas que nunca imaginó posibles. Con el dinero del gran contrato, logró alquilar una pequeña oficina y comenzar su propio estudio. Contrató a 2 asistentes, jóvenes diseñadores talentosos a los que había asesorado en línea. El negocio creció rápidamente y pronto estaba consiguiendo clientes cada vez más grandes y prestigiosos. Felipe cumplió su palabra y fue su primer gran cliente, contratándola para rediseñar la identidad visual de una de las divisiones del Grupo Garza. Y Mariana demostró que merecía el contrato, entregando un trabajo que fue elogiado no solo por Felipe, sino por todo el consejo de la empresa. Fernanda eventualmente desistió de sus intentos de separar a la pareja. Encontró un nuevo objetivo para sus garras y salió de sus vidas. Santiago también desapareció. Sus mentiras quedaron expuestas y su credibilidad destruida. La boda se fijó para la primavera del año siguiente. Mariana insistió en algo pequeño e íntimo, solo familia cercana y amigos queridos. Felipe estuvo de acuerdo, diciendo que lo único que importaba era estar con ella. El resto eran solo detalles. La noche antes de la boda, Mariana estaba sola en su antiguo departamento, que había decidido conservar como oficina y espacio de trabajo. Miró a su alrededor, todos los bocetos en las paredes, el sofá donde había llorado tantas veces después de terminar con Santiago, la mesa donde había recibido la primera llamada de Felipe. Todo había comenzado ahí, en ese pequeño espacio. Todo el viaje, todo el crecimiento, toda la transformación. Había entrado a ese departamento como una mujer rota, herida, sin confianza en sí misma, y estaba saliendo como alguien completamente diferente. Fuerte, segura, realizada, amada. El día de la boda, mientras caminaba hacia Felipe, Mariana pensó en todo lo que había pasado para llegar ahí. Las traiciones, los dolores, las inseguridades, los miedos, pero también pensó en las victorias, en los logros, en el amor que había encontrado cuando menos lo esperaba. Felipe la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos, vistiendo un traje sencillo pero elegante. Cuando llegó a su lado y él tomó sus manos, Mariana sintió que finalmente estaba en casa. «¿Quién diría?», le susurró antes de que comenzara la ceremonia, «que esconderme debajo de una mesa sería la mejor decisión de mi vida». Felipe se rió, con esa sonrisa hermosa que tanto amaba. «¿Quién diría?», respondió él, «que la mujer más increíble del mundo literalmente caería a mis pies». Y ahí, rodeados de las personas que amaban, Felipe y Mariana se casaron. No fue un cuento de hadas perfecto, porque la vida real nunca lo es. Fue algo mejor. Fue real, verdadero, conquistado con lucha, valor y amor. Años después, cuando contaban la historia de cómo se conocieron, la gente siempre se reía. Pero Felipe y Mariana sabían la verdad detrás de esa anécdota divertida. Sabían que a veces los momentos más vergonzosos pueden llevar a las mayores alegrías,
que la vulnerabilidad puede ser el camino hacia el amor verdadero y que, a pintones peces para encontrar tu destino, tienes que tener el valor de esconderte debajo de una mesa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Felipe haya tocado su corazón. Si se emocionaron con este viaje de superación, amor y valentía, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. ¿Fue la fuerza de Mariana al enfrentar sus inseguridades? ¿Fue el amor paciente de Felipe? ¿O fue el mensaje de que nunca es tarde para empezar de nuevo y encontrar la felicidad? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre el amor, la superación y el poder de creer en nosotros mismos. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá sus emociones.